Compañeros, compañeras, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Daremos comienzo a la primera feria virtual de la materia de Historia del Pensamiento Político y Teoría del Estado del primer semestre paralelo B de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana. Sin más preámbulos, comencemos. Dará la bienvenida nuestra compañera Pamela Contreras. Por favor, compañera. Quisiera de manera muy cordial saludar a nuestros invitados especiales y personalidades de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Tecnológica Boliviana, que hoy nos acompañan, y a todos los presentes muy buenas tardes. Mi nombre es Pamela Contreras. Es para mí muy placentero darles la bienvenida a nuestra primera feria virtual. Como estudiantes de primer semestre de la carrera de Derecho, es para nosotros un gran honor dar a conocer las obras literarias estudiadas en el transcurso del presente semestre. Antes de que pasemos a los siguientes puntos del programa, quiero destacar y agradecer a la doctora Andrea Gómez Esprilla por su apoyo en todo el proceso de difusión, recopilación y selección de los trabajos, proceso que seguramente se verá reflejado en esta jornada. Bienvenidos. El legislador debe ser el eco de la razón y el magistrado el eco de la ley. A continuación, como siguiente punto, es la inauguración. Saludamos muy cordialmente a la licenciada Andrea Gómez Esprella para que haga la correspondiente inauguración. Licenciada, por favor. Muchas gracias. Agradecer a cada uno de ustedes por la participación en este evento, en este trabajo que han realizado. Resaltar el trabajo de cada uno de ustedes, de la comisión organizadora que han podido, si se quiere, dar a conocer este producto. Mi persona muy feliz, muy contenta al contar con estudiantes del primer año de la carrera de nuestra universidad. Felices porque ustedes han demostrado el trabajo arduo, trabajo, si se quiere, armónico entre cada uno de ustedes. Han tenido que desplegarse, si se quiere, horas extras para poder desarrollar este trabajo. Doy a cada uno de ustedes la bienvenida y doy por inaugurado este evento, esta primera expoferia virtual, y que sea esta el inicio de muchas ferias que ustedes lo tengan que realizar a lo largo de este semestre. Bienvenidos sean ustedes y gracias por estar con nosotros, y adelante, maestros de ceremonias. Licenciada, muchas gracias por sus palabras. El derecho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto a la dignidad humana en su persona. Pierre-Joseph Proudhon. A continuación, se hará la síntesis del texto de la materia, a cargo del estudiante Rubén Laibe. Compañero, por favor. Buenas tardes. A continuación voy a desglosar algunos temas de nuestro texto base Historia del Pensamiento Político. Pensamiento político engloba el estudio del desarrollo y evolución del pensamiento político a través de la historia. El pensamiento político señala el desarrollo del hombre en la sociedad. La importancia del pensamiento político radica que está en disciplina, estudia al hombre que vive en la sociedad y que tiene derechos y obligaciones. También podemos mencionar las fuentes de pensamiento político que están en los pensadores filósofos e investigadores, y en la problemática son las formas de gobierno. Y al mismo tiempo tenemos lo que es el pensamiento griego, que es muy importante y es trascendente en nuestra historia. Durante el periodo del pensamiento griego existían varias cuestiones filosóficas, científicas y religiosas, cuyo pensamiento giraba en torno a las creencias, y donde la mayoría de la población griega basaba sus afirmaciones y supersticiones, rituales y leyendas de poder sobrenatural. El pensamiento griego podemos observar el comienzo de la filosofía política, el origen del Estado y las clases sociales, la familia, la educación y formas de gobierno. Dentro del pensamiento griego podemos destacar grandes personalidades importantes que hicieron su aporte en nuestra historia. Por ejemplo, Platón, él sostenía su pensamiento idealista, Aristóteles y su pensamiento realista. Ya en época cristiana, bueno, el cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Es una religión basada en vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. El cristianismo es una de las religiones más extensas del mundo. Hablamos también de la política
del Nuevo Testamento, la teoría de las dos espadas, el feudalismo, que es un sistema de gobierno y de organización económica, social y política. Ya en Renacimiento. Renacimiento es la principal característica es la transformación de la sociedad organizada en su función de la doctrina religiosa y a una sociedad con interés autónoma. El Renacimiento viene precisamente de renacer, también se lo denominó iluminismo, también hablamos del Marsigilio, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Juan Calvino y Francisco Suárez. Para Maquiavelo, por ejemplo, la política es totalmente distinta de la moral, donde la escolástica los había manejado como solo uno, y también Francisco Suárez nos señala y plantea que la Iglesia es una institución universal y divina. Algunos consideraban al Renacimiento como el inicio de la era moderna. Ya en ese entonces entramos a lo que es la soberanía. La soberanía aparece como el planteamiento por lo cual los súbditos eran sometidos al soberano, aunque la ciudadanía esté dividida por diferencias religiosas y culturales. La soberanía considera también como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente de sujeción a las leyes ejercidas sobre los ciudadanos y súbditos. Hablamos también de la limitación de la soberanía en donde no podía modificar las reglas referentes a la sucesión al trono. De igual forma, la familia y Estado y el derecho natural e internacional. Hablamos también de las grandes revoluciones políticas, y dentro de esas grandes revoluciones políticas podemos resaltar lo que es la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, ¿no? Revolución Francesa fue un conflicto social y político. También nos habla de la Ilustración dentro de la Revolución Francesa. La enciclopedia, obras fundamentales. Revolución Norteamericana fue un lanzamiento político de las 13 colonias británicas. Y esto estalló en una guerra y culminó con la independencia de los Estados Unidos. Gracias. Gracias, compañeros. En un pueblo libre es más poderoso el imperio de la ley que el de los hombres. Ninguna ley puede contentar a todos. Tito Livio. Como siguiente punto, se llevarán a cabo las exposiciones. La primera videoexposición la realizarán los estudiantes Cristian Villa Altamirano. Un momentito, por favor. Fabián Escalante Delgado, Daniela Vilca Condori y Andrea Nicole Suárez con el libro El político de Platón. Platón, Atenas, 427 a 347 a.C., fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles. Platón fue uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia y del mundo occidental. Sus pensamientos y sus doctrinas marcaron a muchos de sus discípulos que lo siguieron hasta el día de su muerte. Adelante, compañeros, ahora sí pueden proseguir con el video. Compañeros, les traemos una de las obras literarias más interesantes e importantes de Platón, el diálogo del político. Expondremos y desarrollaremos aquellos temas más importantes encontrados en este diálogo, temas los cuales Platón utiliza para fundamentar y dar a entender lo que para él es el ser político ideal. Los temas más importantes que desarrollaremos son el arte real o el hombre real, la división del trabajo, el mito de la reversión, el justo medio, las formas de gobierno, la relación gobernante-ley y quienes no pueden ser políticos. Para iniciar debemos dejar en claro las siguientes ideas. El extranjero afirma que no existe distinción entre un rey, un amo de esclavos o un señor de la casa, debido a la semejanza de gobernar una casa grande y una ciudad pequeña, de tal forma que lo real, lo político y lo administrativo están bastante emparentados. Ahora, con respecto a lo que es la ciencia cognitiva y la ciencia práctica, el extranjero realiza esta división basándose que las ciencias prácticas son todas aquellas las que se producen de forma manual, o son actividades manuales, ya sea la carpintería, la alfarería o la agricultura. No obstante, las ciencias cognitivas, como la aritmética o la filosofía, son el arte de producir conocimientos. De estas se las dividen en dos. Crítica, donde la crítica se encarga de juzgar
y de discernir, mientras que la directiva da órdenes. Lo directivo se puede dividir en dos, según el extranjero: directivo por sí mismo o dar directivas ajenas. Todo gobernante que use directivas tiene como fin la producción. Esta puede darse de dos formas: la crianza de seres inanimados y la crianza de seres vivos, donde la crianza de seres vivos se divide en dos: la crianza individual o la crianza en rebaños, siendo la crianza en rebaños objeto del interés en este relato. La crianza de rebaños se divide en acuáticos y se realiza una distinción entre volátiles y pedestres. De estos últimos se realiza una subdivisión entre los que tienen cuernos y los que no cuentan con los mismos. Y por último, estos animales sin cuernos se los subdivide entre los que admiten cruce de razas y los que no admiten cruce de razas. De esta última se desprende la ciencia de apacentar hombres, objeto de la política o el arte real. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Vilcacondori y voy a continuar con la exposición. La política, el político, el arte real y el hombre real corresponden a una misma clase unida de trabajo o arte cognitivo. Ahora vamos a explicar la división del trabajo. Platón puso al trabajo como elemento esencial en la formación del Estado. Tuvo como fuente la obra de Hesíodo, donde se indica que solo mediante el trabajo los hombres pueden llegar a ser ricos en rebaños de ganados y otros bienes. Los estudios realizados por Hesíodo sobre la división de trabajo le sirvieron a Platón en la fundación del Estado y en la asignación de funciones que cada uno de los artesanos debía realizar para las necesidades de la sociedad. Cada una de las artes, dice Platón, es distinta a otras y cada una tiene un poder distinto y nos aporta un beneficio particular. Platón dividía el trabajo en dos, en el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual corresponde a las ciencias prácticas y el trabajo intelectual corresponde a la ciencia pura o cognitiva, mismo que los subdividía en dos, en el trabajo directivo y en el trabajo crítico. El trabajo directivo corresponde al hombre real, ya que manda como amo. Aparece luego otra división de trabajo, con la que Platón pretende dejar claro qué clase de pastor es el político. Se trata de los agricultores, los panaderos, los médicos, quienes podrían disputarle la calidad de político, alegando que también se preocupan por la crianza del hombre. El filósofo ateniense despeja la duda en el sentido de que el político tiene que reunir una serie de elementos de cada una de las demás artes para dirigir a un rebaño humano, y concluye la primera definición de político, que no se puede confundir con ninguna otra actividad aunque ésta tenga que ver con el hombre. Ahora vamos a explicar el mito de la reversión. Platón recurre a parábolas, mitos, paradigmas para transmitir sus enseñanzas a la humanidad. En el político, Platón nos recrea el mito de la reversión. El mismo tiene tres elementos: mito cósmico, mito antropológico y mito sociopolítico. El mito cósmico es prácticamente el que le da su nombre de reversión, por el que el universo está sujeto a mutaciones periódicas que inciden en la vida de la humanidad. El mito antropológico conduce a la actual generación y los procesos del ciclo de la vida, los cuales se restablecen. Y el mito sociopolítico, el filósofo ateniense quiere aterrizar con un político más humano. Para Platón es preciso que después de definir el modo de gobierno de la ciudad, podamos exponer adecuadamente al político. Reconoce que es inapropiada la definición que se ha dado de político como criador del rebaño humano, pues es necesario asignarle una misión más amplia, como el arte de ocuparse de los rebaños. Muchas gracias. Hablemos ahora sobre el justo medio. El justo medio es el equilibrio que debe existir entre los dos extremos de la conducta humana y es indispensable para llevar a cabo una buena vida. Es normal que varios pensadores, refiriéndose al justo medio, suelen dejar de lado a Platón, nombrando a Tomás de Aquino o inclusive primero a Aristóteles. Sin embargo, es Platón quien, apoyándose en los pitagóricos, estudia la medida, justa medida o justo medio, y de acuerdo el pensador ateniense le dedicó bastante tiempo durante los debates internos de la academia, como una enseñanza no escrita. En su obra escrita encontramos el justo medio en la República, al estudiar la justicia, y en el Protágoras, cuando analiza la métrica, pero es en el político donde realmente hace un énfasis en el justo medio.
y le sirve de pretexto el tedioso y extenso mito, palabras de Platón, de la relación. Para hallar el justo medio existen dos procedimientos. En primer lugar, buscando la relación de una cosa o una conducta con su contraria, conocido como el justo medio relativo. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta la relación que una cosa o comportamiento guarda con la justa medida. A esta se le conoce como el justo medio absoluto. Platón señala una serie de elementos que nos sirven de apoyo para descubrir aquel justo medio y ajustar nuestro comportamiento y nuestra vida en base a aquel valor moral, ontológico para vivir bien. Para ello nos dice que todas las artes, oficios y acciones, sin excepción, se deben cuidar bien de no caer en... y deben considerar al más y al menos no como algo inexistente, sino como algo peligroso en lo que sus actividades se refiere. Precisamente en este modo, cuando los hombres preservan la justa medida, logran sus obras más hermosas y bellas. El consejo práctico del pensador griego consiste en tomar todas las cosas y acciones en relación con sus opuestos, teniendo en cuenta números, una longitud, una profundidad, un ancho, una velocidad, por una parte, y por la otra, mirar lo conveniente, lo oportuno, lo debido, y en general todo aquello que se haya situado en el medio más alejado de los extremos. Buenas tardes. Dando continuidad al tema, voy a explicar las formas de gobierno. Para Platón, en el político, existen 7 formas de gobierno, en las cuales la ley determina si son buenos o son malos. Están distribuidas de la siguiente manera. El gobierno de uno. Si posee la ciencia, será llamado gobierno real o reinado. Por el contrario, será conocida como tiranía cuando no gobierna conforme a las leyes ni respeta las tradiciones. El gobierno de pocos. Será aristocracia si se ejerce conforme a la ley, y conocida como oligarquía cuando hacen caso omiso de las leyes. El gobierno de muchos. Se denomina democracia simple o república si existe una elección popular, mas no existe intromisión de la muchedumbre en las decisiones políticas. Sin embargo, si existe una participación activa de la sociedad, es conocida la democracia como tal. Del régimen perfecto, Platón señala que hay que ponerlo aparte, como un dios frente a los hombres. En esta forma perfecta de gobierno, los hombres aceptan voluntaria o involuntariamente las decisiones de su gobernante, denotando el punto de vista utópico de Platón. Mi nombre es Andrea Nicole Suárez Flores, continuando con el tema relación gobernante y ley. Como responsable político de un gobierno, para poder ejercer bien podría prescindir de la ley. Si un gobierno obviaría las leyes, sería un gobierno opresor. Por lo tanto, la forma de gobierno de manifestarse prohibiendo, permitiendo y mandando, ya sea en niveles de clase baja, media y alta. Sin la autorización de la sociedad, no tendrá legitimidad estatal de un gobierno en el poder político ejercido. ¿Quiénes no pueden ser políticos? En base que al Estado asegura y protege la producción. Por ello, todos aquellos dedicados a la actividad manual, adivinación, sacerdotes y esclavos no pueden ser gobernantes. Además de ser una persona que se dedica a actividades políticas, para ser un político ideal debe partir de estas 3 cualidades. Servicio hacia un objetivo. En segundo punto, sentido de responsabilidad. Y en tercer punto, su mesura deja que la realidad actúe sobre uno sin perder la tranquilidad. Las características que debería tener un político son: su transparencia, no debe tener nada reservado en cuanto a su administración. Su compromiso social, la pobreza, falta de educación y empleo son los factores que tiene que tomarse como prioridad. Su consistencia, debe cumplir lo que prometió, si no perderá la credibilidad. Preparación académica, se debe tener una base profesional.
También su autocrítica, debe darse cuenta al cometer un error y cuándo disculparse. En su liderazgo, se tiene habilidad de influir positivamente en las personas con sus ideales y acciones. Otros temas abordados en el diálogo está la dialéctica. Es un mecanismo creado por Platón para descubrir el conocimiento y llegar a la verdad. Es de gran importancia que le asigna a la dialéctica un punto para realizar de este método el objeto del supremo entrenamiento filosófico. Bien están las virtudes. La valentía y sensatez son parte de la virtud. Ambas se hallan en mutua enemistad y tienen una posición contraria en muchas personas. En la combinación de estas dos virtudes, valentía y sensatez, y su encuentro en el justo medio da como resultado el verdadero político. La esclavitud viola permanentemente el derecho a la dignidad personal del esclavo. Su dueño era su ley, el fin de su vida, quien podría determinar lo justo y lo injusto. Platón se refería a la esclavitud en dos pasajes. En el primer pasaje señala que los esclavos son objeto de compra-venta, no podrían pretender el arte real. En el segundo pasaje, la extrema moderación hace a los hombres ineptos para la guerra. También están los mercenarios. La figura de los mercenarios es bastante antigua y desgraciadamente su cuna es la misma donde se arrolló la democracia, Grecia. Tampoco pueden pretender el arte de la política. En conclusiones, en el pensamiento ideológico y filosófico de Platón, el hombre político establece el fin de la actividad política, activado del carácter de personas valientes con el de los conscientes. Mientras tanto, el hombre como ser político y para que un sistema democrático que lo rodea, el pueblo debe estar representado por personas que defienden sus intereses o necesidades preferentes, frenando en la realidad se ejecuten fenómenos como la corrupción. De esta forma pueda contribuir con el desarrollo de un país. Por último, en nombre de todos los participantes de este video, les doy las gracias por la atención prestada y por haber llegado hasta el final. Sin nada más que agregar, me despido en nombre de todos mis compañeros. Adiós. Muchas gracias por el video. El honor prohíbe acciones que la ley tolera. El juez honesto condena las reprobables, pero no odia. La ley debe mandar, no polemizar. Lucio Aneo Séneca. La segunda exposición la realizará la estudiante Ana Lucía Mamani Calizaya, con el libro Las leyes de Platón. En el año 387, Platón fundó en Atenas la Academia, institución a menudo considerada como la primera universidad europea. Se daban materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Aristóteles fue su alumno más destacado. Ahora sí, compañera, por favor. Las leyes de Platón es la obra más voluminosa de Platón y, a juicio de la mayoría de los expertos, también la última. En esta obra de vejez, Platón se replantea la utopía construida en la República, intentando darle un matiz más posibilista. Frente a la utopía de la obra de madurez, Las leyes, se representa como una adaptación realista de ese ideal. Llaman la atención en este postrero proyecto político de Platón no solo los cambios que se han producido en su pensamiento, sino aquellos elementos que se han permanecido iguales desde la República. Las leyes de Platón por mucho tiempo fue considerada por los representantes de la compilación histórica apócrifa. La última y la más extensa obra platónica que puede asumirse como el testamento de Platón, al mismo tiempo la revisión de su propio pensamiento. En esta obra trata de este estado solamente para dioses e hijos de dioses. Las leyes es un diálogo de Platón perteneciente a su época. En él expresan sus teorías acerca de la política y la organización social de un modo más realista, quizás influido por sus experiencias con la política en Siracusa. En el capítulo 1, titulado La desaparición de Sócrates, nos presenta un Platón seriamente lastimado por la democracia, que mató a su maestro.
como si todo su afán especulativo estuviera puesto en hacer cuanto fuera necesario para no volver a permitir jamás el gobierno cometiese otro crimen tan grande. El ateniense proyecta la creación de una ciudad perfecta en la cual no habrá, paradójicamente, lugar para Sócrates. Menciona que deberían existir leyes para regular las situaciones de guerras, también que la educación debe estar regulada por maestros de inicio a fin, ya que este es un elemento fundamental de un Estado frente a otro. Siguiente. En el capítulo 2, de la República a las leyes, según él, Platón es el verdadero fundador de la filosofía política, porque combinan una investigación de los fundamentos de la legislación con la elaboración concreta y detallada de un aparato legislativo. Las leyes pueden considerarse como la primera obra filosófica política de la tradición occidental en sentido cabal. Los jóvenes siempre compiten por premios para transmitir placer al público, y la educación es un arte como para seguir correctamente las leyes del Estado. La armonía del hábito y de la razón conforman precisamente lo que es la virtud, y está en la educación. Siguiente capítulo. Capítulo 3. Bueno, en el capítulo 3, Polis y Suche fue titulado. Se trata de la tensión que existe entre el individuo y la ciudad. Aborda la tensión en dos ámbitos como son la ética y la política. Cabe mencionar que se dedica a examinar las causas del cambio social, pues tras algún desastre natural, algunos sobrevivían y reinician camino de la civilización, y la familia evoluciona hacia formas más complejas hasta surgir la más justa monarquía. Como virtudes principales, la valentía y la pericia en la guerra, y no la inteligencia y la templanza. En el siguiente capítulo, 4, saber y consentimiento, porque la parte racional, que es la que gobierna, incluye un elemento irracional, la coerción para someter a la parte que debe ser gobernada, pero que se rebela. En eso diseña también su modelo ideal del Estado, con una ciudad aislada, justo lo opuesto al tipo de sociedad. En el capítulo 5, quinto, en este capítulo quinto, ley y preámbulo. La necesidad de hacer preceder las leyes que ordenan por un preámbulo que persuade. En este capítulo desarrolla los tópicos políticos más escandalosos, la pureza de la raza y el comunismo, pues se tenía que honrar antes al alma que al cuerpo. Luego afirma que no se debe honrar en el cuerpo ni la belleza ni la fuerza, ni virtudes contrarias a estas, sino a las que están en medio. En el capítulo 6 fue titulada Estructura y contenido de las leyes. El hombre como marioneta caracteriza al ser humano como un ser eventualmente falible, razón por la cual el poder necesariamente lo corrompe. Plantea cómo será la elección de magistrados o gobernantes. Leyes excelentes en manos ineptas producirían grandes daños y perjuicios. Menciona también funciones legislativas del cuerpo de guardianes de la ley. También ve normal la esclavitud, pero el maltrato de los mismos podría traer perjuicios como venganzas, conspiraciones y revueltas. En el capítulo 7, las dos ciudades, el menor mal y sus vericuetos. Se desea la educación en forma equitativa de hombres y mujeres,
de los 3 años a los 6 años, los niños deben separarse de las niñas para alguna guerra que se presentaría. Al alterar este orden de poner innovaciones, los niños pierden el respeto y las antiguas tradiciones y por lo tanto la verdad de estas, la virtud de estas. Cuando el alma se acostumbra a la rectitud de tales leyes, no es necesario la innovación de estas. En el capítulo 8 nos habla sobre la constitución mixta. Las instituciones democráticas incentivan aquí la participación y la representación de los ciudadanos. El gobernante es democrático y los ciudadanos imponen a los magistrados. Los temas que se trataban eran festividades religiosas, la vida sexual de ciudadanos y la organización económica de la ciudad. En el capítulo siguiente, en el capítulo 9, se titula Lo posible. Platón habría considerado posible la realización de la ciudad que propone como modelo, pero solo las leyes obligan a tener esa realización como utópica. En este libro expone las leyes que constituyen el Código Penal de la ciudad, pues existe discriminación hacia esclavos y mujeres, y sus vidas valían poco o nada. Con esto habría concluido el tema de las leyes de Platón. Muchas gracias, compañeros y doctora, por su atención. El honor prohíbe acciones que la ley tolera. El juez honesto condena las reprobables, pero no odia. La ley debe mandar, no polemizar. Lucio Anneo Séneca. La siguiente videoexposición, que es la tercera, estará a cargo de la estudiante Pamela Contreras con el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. Compañera, por favor. El Príncipe de Maquiavelo. El presente trabajo fue realizado por el estudiante Juan Gabriel Contreras y mi persona, Asunción Pamela Contreras Quispe. El príncipe tiene que elegir de entre todos los animales a la astucia del zorro y la fuerza del león. Así lo señala el autor, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. Esta obra fue publicada póstumamente en 1531. Es escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. En el capítulo 1 de las clases de principados y las maneras de adquirirlos. ¿Cuántas son las formas de principado y cómo se adquieren? Maquiavelo hace una separación entre estados, repúblicas o principados. Dentro de los principados tendríamos dos cauces, un principado heredado o nuevo. Los nuevos se adquieren porque nace el estado de la separación de otro, y ahí se da el principado. Y en el caso de los hereditarios, por herencia familiar. En el capítulo 2 habla de los principados hereditarios. Se centra en los principados, la manera de conservación y de gobierno que pueden tener. Por una parte, se hace mención a los estados hereditarios. Él considera que son mucho más fáciles de conservar que en el caso de los nuevos, porque tan solo tienen que seguir los pasos de su linaje. En el capítulo 3 de los principados mixtos,
vienen a ser aquellos que no es enteramente nuevo, pero se asemeja mucho a uno nuevo. Tiene casi las mismas dificultades para conservar el poder. El pueblo y los soldados son capaces de lidiar una guerra porque manifiestan poder y valor al principado. En el capítulo 5, cómo hay que gobernar las ciudades o los principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes. Cuando el príncipe quiere conservar aquellos estados que estaban habituados a vivir con su legislación propia y en régimen de república, es preciso que abrace una de estas tres resoluciones, o arruinarlos, o a ir a vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional. En el capítulo 6, de los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud, se refiere a los principados que nacen por obra de la iniciativa personal. Cuando el príncipe o monarca decide invadir un estado por uso de la fuerza armada, por el ejército que constituye su nación, invaden a otros estados para establecer ahí otra reglamentación y cambiar completamente el estilo de vida de la sociedad invadida. En el capítulo 7, los principados nuevos que se conquistan gracias a la suerte y a las armas de otros. Los que se vieron elevados solo por fortuna, llegan a él sin mucho trabajo, pero lo encuentran máximo para conservarlo en su poder. Esos príncipes consiguieron su estado comprándolo o haciéndoselo dar por favor. En el capítulo 8, de los que se han llegado al principado mediante delitos, es aquel por el cual llega al poder simples particulares, ascienden de una clase normal a una posición majestuosa, llegan a través de la corrupción y la traición a su príncipe original, por medio de la fuerza bruta, por maldades, por conspiración. En el capítulo 9, hace referencia al principado civil. Un principado civil es cuando el auxilio de sus ciudadanos llega a reinar en su patria. A este principado lo llama civil. Para adquirirlo no es necesario el valor o la fortuna. En el capítulo 10, ¿cómo hay que valorar las fuerzas de cada principado? Los príncipes deben sostenerse por sí mismos cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército. En el capítulo 11, habla de los principados eclesiásticos. Para la adquisición de este, no se necesita gozar de buena posición ni de mucha fortuna. Únicamente se necesita reconocimiento por su labor espiritual, como en el caso de los papas que ejercían el poder por medio de la ideología. En el capítulo 12, de los tipos de ejército, los ejércitos mercenarios. Las tropas se integran por gente que está dispuesta a dar un servicio a su nación, pero debían de cuidarse de la sed de ambición, sobre todo de los soldados mercenarios. En el capítulo 13, de los ejércitos auxiliares, mixtos y propios, los príncipes prestaban sus ejércitos a otros príncipes para que ganen alguna batalla. A cambio de eso, pedían otro favor que sea de beneficio para su principado. En el capítulo 14, de los deberes de un príncipe frente al ejército, el príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otro arte, que el que sea enseñar el orden
y la disciplina de los ejércitos. En el capítulo 15, de las cualidades por las que los hombres y especialmente los príncipes son alabados o criticados. Los príncipes, por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen por determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura. En el capítulo 16, de la liberalidad y la miseria. La liberalidad es con la que un hombre se conduce en la sociedad, de una manera que empieza a formar ideales de justicia y libertad. Si es liberal, se vuelve pobre, y si es avaro, se vuelve codicioso. El capítulo 17, de la crueldad y la clemencia. Y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. Respecto a otras cualidades, el autor cree que es mejor ser temido por clemencia de una manera eficiente la clemencia. En el capítulo 18, hace la distinción entre zorros y leones. Tiene una larga tradición en la teoría política, puesto que Maquiavelo introduce la mención a zorros y leones. El príncipe virtuoso debe ser astuto como el zorro y fuerte como un león. En el capítulo 19, ¿cómo evitar el desprecio y el odio? Un príncipe pasa por variable, ligero, afeminado, puesto que debe preservar sus actos, debe manifestar constancia, gravedad, virilidad, valentía y decisión. En el capítulo 20, la utilidad o inutilidad de las fortalezas y de muchas otras medidas que los príncipes toman cotidianamente. Cuando el príncipe desarma a sus súbditos, empieza ofendiéndoles, puesto que manifiesta que desconfía de ellos y que les y hace uso de sus habilidades para valerse de fama. Capítulo 21. ¿Qué debe hacer un príncipe para ser estimado? El príncipe debe hacerse temer de manera que si le es posible ganarse el amor del pueblo, consiga evitar el odio. El príncipe debe evitar todo aquello que lo pueda hacer odioso o despreciado. El capítulo 22. La buena elección de sus ministros, sean buenos o malos, dependerá de la habilidad del príncipe. El capítulo 23. ¿Cómo evitar a los aduladores? Si un príncipe debe pedir consejos sobre todos los asuntos, no debe recibirlos cuando a sus consejeros les agrade. Los que piensan que un príncipe se hace estimar por su prudencia, no la debe a sí mismo, sino a la sabiduría de los consejeros. En el capítulo 24, ¿por qué los príncipes de Italia han perdido sus reinos? Si un príncipe cumple las reglas de su principado, estas serán beneficiosas tanto para él como para su gente. Maquiavelo, en el capítulo 25, señala cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hacerle frente. Refiriéndome ahora a casos más concretos, digo que cierto príncipe que prosperaba el día de ayer, hoy se encuentra caído, sin que por ello haya cambiado de carácter ni de cualidades, lo cual no proviene de otra cosa más que de la calidad de las circunstancias y de los tiempos,
que concuerdan o no con su modo de obrar. En el último capítulo, en el capítulo 26, de la exhortación a tomar Italia y liberarla de los bárbaros, comenta que el pueblo necesitan un buen jefe, alguien que sepa imponerse sobre los demás. Atención. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse, Niccolo Maquiavelo. Y como última exposición, se expondrá un video de la biografía de Nicolás Maquiavelo a cargo de la estudiante Lidia Patti Mullisaca. El fin justifica los medios. Y otra cita dice, la ley no debe tornar al pasado, sino prever al futuro. Ambas de Niccolo de Maquiavelo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, también al público en general, también los que están siguiendo estas redes sociales. Yo me llamo Lidia Patti Mullisaca, soy estudiante del Derecho y soy de la Universidad OTB y voy a exponer hoy día su vida del filósofo de Nicolás Maquiavelo. En esta feria ustedes verán su historia. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469-1527 entre una familia noble empobrecida. Embajador en estados italianos y alemanes, secretario del Consejo de los 10 de Florencia. Considerando padre de la ciencia política moderna, fue una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió El Príncipe, publicado en Roma en 1531. En 1512 fue encargado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despachado a San Casiano. Vida de Maquiavelo se divide en tres partes. Juventud, hay pocos registros de su juventud. En el mandato de Lorenzo, presionó fuertemente el príncipe al nieto de Lorenzo. Maquiavelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Era un escritor muy reconocido que influyó en el humanismo. Servicio civil. Canciller de la República de Florencia, viajó por Italia, Francia y Alemania. Disputa entre el Papa y los franceses. Regresó de los Médici. Exilio. Al regreso de los Médicis mantuvo las esperanzas de retener su puesto bajo el mandato de los nuevos amos de Florencia. Fue despedido por el decreto el 7 de noviembre de 1513. Fue apresado y torturado al pertenecer a una conspiración contra los tiranos Médici, junto con su amigo Giovanni Partiani y 20 personas más. Pasaron últimos años. Recibió la amnistía en 1521 a los acusados falsamente de estar involucrado en un golpe de Estado contra los Médicis. Fue torturado y apresado poco tiempo y una vez libre recibió un encargo liberar a unos trabajadores del gremio de lana que había sido secuestrado por un grupo de malhechores. Maquiavelo logró que los liberaran y el gremio, en agradecimiento, le entregó una buena cantidad de dinero. Con parte de ese dinero compró un billete de lotería que fue premiado con 20,000 ducas, que con los que pudo saldar algunas deudas. Pasamos. El pensamiento político de Nicolás Maquiavelo, aunque nunca lo dijo, se le atribuyó la frase el fin justifica los medios. Maquiavelo lo expone en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio 3, capítulo 41, que la
patria se debe defender siempre con ignominia y con gloria, y de cualquier manera estará definida. Rechazo el idealismo y practico. El hombre es por naturaleza perverso y egoísta, preocupado por su seguridad y por poder aumentar su poder sobre el obra. El príncipe establece que el príncipe, el gobierno, tiene como misión y felicidad de sus súbditos, y lo puede lograrse a través de su estado fuerte. Establece que la virtud que más le conviene al Estado es prudencia. Prefiere la república como gobierno porque el gobierno de muchos es mejor que el de pocos. Prefiere el paganismo al catolicismo, como que considera al primero como más cercano a la vida cívica. Pasamos. Está en la pantalla, pueden leer. Pasamos. Estas son las obras de Nicolás Maquiavelo, que son más de 20 obras que realizó en su vida. Gracias. Gracias por haberme escuchado, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que están siguiendo las redes sociales, esta feria que realizó. Ojalá que les haya gustado. Gracias, hasta otra oportunidad. Para culminar esta feria virtual de exposiciones de la materia de Historia y Pensamiento Político y Teoría del Estado del primer semestre paralelo B de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana, la clausura estará a cargo de la licenciada Andrea Gómez Esprella. Licenciada, por favor. Bien, muchas gracias. Del desarrollo efectuado por los estudiantes, agradecer la participación de cada uno de ustedes. Sé que para este producto han tenido que desplegar horas extraordinarias, es decir, horas de la noche, para poder concluir un buen producto. Quiero agradecer a cada uno de los estudiantes y entendemos que estos videos van a ser difundidos a través de YouTube. Entonces ese trabajo va a tener que proseguir y este va a ser el producto, si se quiere, que va a ser conocido por muchos estudiantes. Vamos a conocer estas obras que tal vez muchos abogados ni siquiera las hemos leído. Sin embargo, ya como ustedes de la carrera, de primer año de la carrera, ¿no? Que cursan ustedes, ya tienen conocimiento de la historia, ¿no? El pensamiento político. Creo que muchos de ustedes van a, si se quiere, atesorar lo que han aprendido en este semestre, ¿no? Agradezco al grupo que ha organizado, la persona que ha realizado, el grupo que ha realizado nuestra videoinvitación. Me gustaría, Norma, que des a conocer la invitación que han elaborado, el programa también lo podamos visualizar todos los compañeros, y así también la invitación que muy gentilmente los grupos han realizado. Reconozco el trabajo que han realizado. Sí, gracias. Y voy por clausurada esta primera expo feria virtual de la materia de Historia del Pensamiento Político. Me es grato haber contado con estudiantes muy dinámicos, dispuestos para aprender. Les falta un poco tiempo más. Estoy segura que en algún momento nos volveremos a ver. Gracias. Damos por concluida la presente feria exposición, no sin antes dar las gracias a todos los presentes por su amable asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.